En solo 2 semanas y 3 días vendremos a la Pascua una vez más. Después de todo, ¿qué significa en verdad la Pascua? La tomamos cada año. Olvidé calcular los años que esta será para mí. Pienso que esta es al menos la 56, quizás 57. Tendré que calcularla de nuevo. Probablemente la más larga que la de cualquiera de ustedes. Parece que la tomamos año tras año. Y si no somos cuidadosos, la daremos por sentado, como lo hacemos con muchas otras cosas, como una rutina, sin pensar el significado de ella. Pero es la más importante ocasión en nuestras vidas. Y cada año llega para recordarnos el significado de esta cada año. Me pregunto si en verdad todos estamos listos para esta. Pero si no, tenemos 2 semanas y 3 días para hacerlo. Quiero leerles 1 Corintios 11, comenzando con el versículo 27 a 28. Así pues, el que comiere este pan en el tiempo de la Pascua y bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, indignamente no significa que usted es digno de tomarla. Se refiere a la manera como usted lo hace y a la condición en que usted lo hace cuando lo hace, sea que fuere digno o no. Pero continúa. Que se examine cada uno y coma de este pan y beba de esta copa. Bien, los versos 29 a 30, los 2 versos que siguen, se refieren al significado del pan, al cuerpo partido de Jesucristo. Usted y yo hemos pecado. Cada uno de ustedes ha pecado. El problema es que mucha gente no para realmente confesar y admitir eso. Parece que damos por sentado que estamos muy bien, pero no nos damos cuenta de cuán indignos en verdad somos. Pero aquí está hablando de sangre y del cuerpo del Señor. Bien, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros, por nuestra sanidad. Así leemos en los siguientes 2 versos, 29 y 30. Porque el que coma y beba indignamente, esto es la manera en que lo hace. Come y bebe perjuicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor, que se quebró por nosotros, por nuestra sanidad. Cuando enfermamos físicamente, por esta causa, muchos están débiles y enfermos entre vosotros. Y muchos duermen. Muchos tuvieron una enfermedad o mal, por la que murieron y duermen. Es el lenguaje bíblico, por lo cual están muertos. Es muerte en forma de dormir. ¿Cuándo está dormido? A menos que tenga un sueño. Es inconsciente hasta que se despierta. Y cuando en sueños usted parece estar en circunstancia loca, se pregunta por qué o cómo pasó. Y soñamos cosas divertidas o tontas, a veces. Pero la sangre de Jesús se derramó por nuestros pecados espirituales, la transgresión de su ley espiritual. Bien, toda enfermedad o mal es resultado de pecar, y muchos de ustedes no se dan cuenta de eso. No significa siempre que usted tuvo deliberadamente una actitud mala o errónea o intención mala y deliberadamente pecó y lo causó por sus propias motivaciones o pensamientos malos o acciones. Pudo ser un accidente o un germen o un poco de agua que bebió. Pudo ser un mal contagioso, supongo, o algo así. Pero es algo que rompe el ritmo natural de las leyes de su cuerpo. El cuerpo fue hecho para funcionar de una forma. Y a veces me pregunto, ¿cómo puede el corazón palpitar tanto tiempo? Sé que cuando doy vuelta en la cama para dormir sobre el otro lado de la almohada, oiré el latir de mi corazón. A veces me vuelvo para el otro lado para no tener que escucharlo. Es extraño que el corazón se mantenga latiendo. Y latiendo y latiendo. Por supuesto, tenemos que alimentarnos con comida y con agua del suelo, y nosotros mismos procedimos del suelo. Pero en tanto que nos alimentamos,
y respiramos el aire y lo respiramos automáticamente. Y usted no tiene que pensarlo cuando está durmiendo. Eso lo supongo, la condición del corazón para mantenerlo respirando automáticamente. Algo lo hace, pero es una cosa destacable. Frecuentemente pienso cuando estoy en el G2 volando por el océano, ¿qué si algo pasa que detenga la máquina? No hay lugar para aterrizar allí, ni un lugar absolutamente. A veces pienso en eso con diversión. Un hecho que ocurrió hace varios años acerca de, déjenme ver, fue el avión de la señora Ferguson y la compañía aérea, creo que fue, es una cosa cómica. Era un avión pequeño, una pequeña nave. Iba en clase económica a Hawái y entonces el capitán dio un anuncio después de que habían despegado. Señoras y señores, este es el capitán hablando. Y este no es el caso cuando se ha dicho tener noticias buenas y malas noticias, sino me sonó como que era más malas noticias, pero fue divertido. Y él dijo, por supuesto, que lo que la gente quiere es economía. Y él dijo, solo tenemos un poco de lujo que ustedes tienen en primera clase, son correas colgantes. El resto de ustedes no tienen correas, pero todos tenían que permanecer allí sin sillas. Y alguien se atrevió a hacerle unas preguntas al capitán. Preguntó, bien, ¿qué si tuviéramos que aterrizar? ¿Qué tanto duraríamos flotando? Bien, él le dijo que era difícil decir eso, pero que algunos de ellos irían al fondo. Tengo que pensar que espero que esa máquina se mantenga en marcha, igual que el corazón humano lo hace. Y aún usted no sabe en qué segundo su corazón se detendrá. Simplemente no lo sabe. ¿Alguna vez ha pensado en darle gracias a Dios por mantener su corazón en marcha? Palpite, palpite y palpite. Y este sigue automáticamente. Usted no tiene que soplarlo o hacer algo, sino comer comida y beber agua. La cosa es que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pues hay una cosa que me gustaría abordar. Pienso en esto y pienso que esta es la época del año en que necesitamos estar pensativos sobre esto. ¿Lo ha salvado a usted la sangre de Cristo para que usted logre ingresar al reino de Dios? Católicos y protestantes piensan que si usted es salvo, entre comillas, que usted va al cielo cuando muera. Si no, creo que los católicos creen que usted va al purgatorio. Los protestantes, según eso, irán al infierno si ellos no oran por usted. Pero los protestantes creen que usted va directo al infierno, a un fuego que arde, que arde, que arde, y usted se mantiene ardiendo por siempre, pero nunca se consume. Usted tiene que ir por esa tortura de continuo por siempre. Eso se mantiene como su corazón durante su vida. Pero este corazón solo late durante una vida. El promedio de edad es cerca de 70. Algunos vivimos 20 años más, como en mi caso, pero no muchos. No tenemos registro de que alguien haya vivido los primeros 1000 años. Matusalén vivió 900 años, 60 más que los que Adán vivió, 930 años. Y el hombre no ha vivido más que ese tiempo y no lo ha hecho desde el tiempo de Abraham y poco después del diluvio. Pero ellos creen que todo lo que tiene que hacer usted es aceptar a Jesucristo y que la sangre de Cristo lo salva a usted. Bien, la sangre de Cristo no salva a nadie. Lee de eso en el capítulo 5 de Romanos. No tengo tiempo de ir a eso en esta tarde. Y usted encontrará allí que somos salvos por Cristo, pero no por su sangre derramada. Y no somos salvos por la muerte de Cristo. Somos reconciliados con Dios el Padre por la muerte de Jesucristo. Pero somos salvos por su resurrección y a través de nuestra propia resurrección, hecha posible por su resurrección. De nuevo, mucha gente piensa que si son bautizados son salvos. Y me temo que muchos de nosotros en esta iglesia creemos eso. Y eso es una cosa que espero corregir hoy. Cierto es que soy un miembro bautizado. Si usted es bautizado, significa que usted es un cristiano y está en la iglesia. Oh, no es así, hermanos. No me importa cuántas veces usted fue sumergido en agua.
No intento ridiculizar esa ordenanza sagrada del bautismo. Pero para muchos eso es todo, una zambullida en agua. Me gustaría leerles unas escrituras en esa línea justo ahora, antes de seguir en Marcos capítulo 7 y versículos 6 al 9. Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que en vano me honran. No solamente aceptan a Cristo, no solamente creen en Cristo, sino que lo adoran y lo hacen en vano. En vano me adoran enseñando por doctrinas, mandamientos de hombres y haciendo sin efecto los mandamientos de Dios por su tradición. Veamos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les dijo entonces, bien rechazáis el mandamiento de Dios para aferraros a vuestra propia tradición. Estoy pensando en otra escritura en ese aspecto. Ahora observen Lucas 13. Lucas 13, versos 3 y 5. Jesús dijo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él repite eso por énfasis en versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. En cuanto a cuántas veces usted ha sido bautizado, si no se ha arrepentido, igualmente usted perecerá. Estuve pensando y me gustaría ir a eso en un momento. Está en Juan y déjeme ver, capítulo 8 de Juan. Y resulté leyendo allí, cuando Jesús habló estas palabras, muchos creyeron en Él. Bien, aquí hay gente que creyó en Cristo. Así que Jesús dijo a estos judíos que habían creído en Él, si continúas en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. De hecho, y empezaron a discutir en que ellos creyeron lo que Él dijo. Así que luego Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi discurso? Lo que Él estaba diciendo. Mi discurso, porque todavía no escucháis mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis. Él es asesino desde el principio, y no está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ella. Y porque digo la verdad, no me creéis. Todos creían en Cristo, pero no creían a Cristo. No creyeron lo que Él dijo. Pero solo aceptar a Cristo, solo creer en Cristo, no lo salva a usted. Tiene que creer lo que Él dijo y tiene que arrepentirse. Bien, hay dos aspectos. Uno es arrepentimiento y el otro es fe. Bien, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Usted lee en Marcos, verso 1, capítulo 1. El comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, en versos 14 y 15, después que Juan fue puesto en prisión, vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed del Evangelio. Arrepentirse y creer. Y excepto que te arrepientas. Y pienso que mucha gente no sabe plenamente lo que eso significa. Dicen, oh, estoy arrepentido, sé que he pecado. No se han arrepentido en verdad, porque pienso que no entienden lo que significa la palabra arrepentirse. Pocos parecen entenderlo. Usted no es de Cristo hasta que tenga el Espíritu Santo de Dios. Y no puede tener el Espíritu de Dios hasta que se haya arrepentido. Vamos ahora a Romanos 8, verso 9, que usted debe haber memorizado de algún modo. Pero no estáis en la carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bien, si cualquier hombre o cualquier mujer no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Sin el Espíritu Santo en usted, y más que estar en usted, debe guiarlo usted. Usted debe seguirlo. Debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces leamos comenzando en verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros,
aquel que levantó a Cristo de los muertos, levantará también o hará inmortal sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Santo Espíritu de Dios es la impregnación de vida eterna que usted no tiene. Usted no nació con vida. Usted solo nació con existencia químico-temporal, solo para existir un poco y luego morir. Mucha gente muere mucho antes de que tienen 70 años. Mucha gente está enfrentando la muerte todo el tiempo. Y la gente viene y va, en generación que viene y pasa. Y luego otra generación viene. Y ahora observe el verso 11. Acabo de leer eso en el verso 14. Porque todos cuantos sean guiados por el Espíritu de Dios, bien, el Espíritu de Dios no se prende y tira de usted, no se pone detrás de usted y lo empuja, no lo fuerza a usted. Este lidera su mente al guiarlo a entender la palabra de Dios. El Espíritu de sí no le enseña a usted, abre su mente para comprender lo que es enseñado. Jesús vino y enseñó a la gente que no entendió, no tenían el Espíritu de Dios, no entendieron. En verdad, los discípulos estuvieron con Él 3 años y medio y nunca comprendieron ni entendieron lo que Él les dijo. No todo de ello, no la parte espiritual. Y dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a ellos, el cual vino en el día de Pentecostés, entonces dijo que el Espíritu de Dios le recordaría. Por supuesto, aún el espíritu humano traería a su memoria qué cosas Él les había enseñado. Entonces llegarían a entenderlo después de que el Espíritu Santo viniera. Ve usted que es Dios quien le enseña, y Él enseña a través de Cristo, quien es la palabra de Dios. Y Cristo enseña por sus apóstoles y otros bajo ellos, pero todo viene de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí, dijo que no habló nada de sí mismo, sino que el Padre le dijo lo que hablar. Así que toda enseñanza emanó de Dios Todopoderoso, de Dios el Padre, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en usted abre su mente para comprender la verdad espiritual, el conocimiento espiritual. Así que usted lee en 1 Corintios 2, comenzando con verso 9, ojo que no vio ni oído yo, esto es, que ni ha subido a la mente del hombre las verdades espirituales, las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Bien, el siguiente verso dice, verso 10, pero Dios las ha revelado a nosotros. Vean que viene de Dios, pero Él las revela por y a través de su Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, si no, no comprenderá la verdad real espiritual. Bien, cierta gente entenderá cierto monto de la Biblia, porque hay mucho de la Biblia que está bien relacionado con conocimiento ordinario físico materialista, tanto como la porción espiritual de este, y mucho de esto es historia. Y no pueden entender una gran porción de historia, pero cuando llega la real enseñanza espiritual más profunda, la mente natural del hombre no puede comprender. Bien, implica las palabras de la Biblia que vinieron de Cristo para que le enseñen, no el Espíritu. Sin la Biblia y solo teniendo el Espíritu Santo, usted nunca sabrá nada más. Es el Espíritu Santo que abre su mente para comprender. Bien, es justo como el espíritu humano. Les he hablado mucho del espíritu humano. Todos hemos nacido con un espíritu, el espíritu humano, pero ese es un espíritu muy diferente al espíritu de Dios. Esto es el espíritu que está en los humanos, y no sé de una forma de designarlo más que solo llamarlo espíritu humano, porque este no es carne como somos, pero está en nosotros que somos carne, y está en nuestra carne, y empodera el cerebro físico con comprensión de conocimiento material. Por ejemplo, una vaca tiene cerebro como el suyo. Usted puede separarlo y observarlo. Está compuesto de la misma cosa que su cerebro está formado y moldeado como su cerebro. Bien, su cerebro podría ser un poquito más grande, pero el cerebro del elefante es más grande que el de ustedes. Y es tan bueno como el de ustedes y más grande, y moldeado y formado exacto y precisamente como este. Y todavía un elefante no puede pensar, no puede razonar, no puede venir a comprender conocimiento físico. Usted se para junto a un elefante e intenta enseñarle al elefante algunos hechos científicos acerca de física, química, algo de leyes físicas, algo de conocimiento científico. Él no sabe de lo que usted le está hablando. No puede. Su cerebro no lo comprende, aun cuando usted le enseñe.
usted ve que es el Espíritu en nosotros que causa que nuestro cerebro comprenda conocimiento material. Aún ese conocimiento tiene que llegar también a través del ojo en el cerebro. O el cerebro oye a través del oído, saborea a través de la boca, huele a través de la nariz y entonces el sistema nervioso a través de los sentidos o el tacto a través de los nervios transmite el conocimiento. Pero el Espíritu en sí no transmite ningún conocimiento a usted. El conocimiento tiene que venir a través de la vista, por el oír, por el oler, saborear o sentir. Ningún conocimiento llega a su mente de otra forma. El Espíritu de Dios viene por la enseñanza de Dios, pero no puede ser comprendido, no puede ser entendido, excepto por el Espíritu de Dios en usted. Con el espíritu de hombre, el espíritu humano, usted puede entender conocimiento material, físico, que el perro, que una vaca, un caballo, un elefante no pueden entender, no pueden comprender si usted les enseña. Aún alguien debe enseñarle a usted, y el conocimiento debe llegar a través del sentido de la vista, o por el oír, oler, saborear o sentir. Asimismo, el Espíritu Santo no le enseña a usted. Usted debe aprender por Dios, por la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios. Y esa es la única forma en que tenemos cualquier conocimiento. Aún los apóstoles. Si soy un apóstol, puedo enseñárselo. Pero ¿de dónde recibe el conocimiento? ¿De dónde Pablo recibió ese conocimiento? ¿De dónde Pedro, Santiago, Andrés? ¿De dónde los primeros apóstoles recibieron el conocimiento? De Cristo. Bien, yo lo recibí de la misma fuente, porque Cristo es la palabra de Dios en persona, y la Biblia es la misma palabra de Dios en escritura. Así que la recibí de la palabra de Dios, y la recibí en escritura, y ellos por el oír, de lo que oyeron, de su enseñanza. Pero todo viene a través de Cristo. Él fue el que lo enseñó, no el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo abre sus mentes para comprender. Hermanos, no entendí eso hasta el año pasado. Es una enseñanza maravillosa que Dios ha abierto a nosotros el año pasado o cerca, y espero que todos lo comprendamos. En verdad agradezco y alabo a Dios por darnos ese maravilloso conocimiento. Bien, la condición para recibir el Espíritu es como Jesús dijo: arrepentíos y creed el Evangelio, el mensaje, la verdad. Y los mensajes vienen de Dios. Creed lo que dice, en otras palabras. Creed lo que Él dice. Bien, vayan ahora a Hechos, el segundo capítulo, en el día de Pentecostés. Después que Cristo había ascendido al cielo, había sido crucificado, había vivido sin pecado, nunca pecó. Él no tenía que arrepentirse porque nunca había pecado. Él pagó el precio del pecado, aunque Él no lo pagó por sí mismo. Él lo pagó por usted y por mí. Y Él tomó sus pecados y los míos sobre sí y pagó la penalidad por nosotros. Es como si Dios fuera un gran banquero y usted debe al banco mucho dinero y Cristo es el hijo del banquero y usted no puede pagar lo que debe al banco, pero el hijo del banquero lo paga por usted y dice: lo he pagado por ti, así que no tienes que preocuparte más por eso, todo está pago. Esto es, no tiene que preocuparse más por sus pecados pasados. Más bien, preocúpese si usted peca más en el futuro, desde ahora, porque entonces usted traerá de regreso la penalidad sobre usted, de nuevo, si usted siguiera pecando de continuo. Bien, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los que habían sido enseñados por Cristo, un total de 120 personas, más que los 12 originales, unas 10 veces que totalizan 120. Y Pedro predicó el primer sermón inspirado del Espíritu por un ser humano en ese día, y hubo miles que lo escucharon. Y cuando Pedro terminó su discurso, dice en verso 37, capítulo 2 de Hechos: cuando oyeron esto, fueron tocados en su corazón, las emociones de sus corazones, en verdad sacudidos. No fue solo una cosa común, ordinaria. Fue algo que en verdad los sacudió emocionalmente. Fueron tocados en sus corazones. Y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: hombres, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, oímos lo que oímos y oímos cómo Cristo ha sido crucificado.
Así que Pedro les dijo, ¡arrepentíos! Pero mucha gente no sabe qué quiso decir él con arrepentíos. Arrepentíos y bautizaos. Bien, eso sigue el arrepentimiento. Cada uno de ustedes para remisión de pecados en el nombre de Jesucristo. Para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, no hay promesa en la Biblia de que alguien recibirá hasta después de que se ha arrepentido y ser bautizado. Y ser bautizado es una forma física exterior o ceremonia tipificando o representando su arrepentimiento real y creencia. Sumergirse en el agua representa la muerte del viejo yo, y como tipo de la muerte de Cristo. Saliendo pues del agua representa la resurrección de Cristo. Y usted sale del agua para vivir una nueva y diferente y muy cambiada forma de vida, un diferente estilo de vida. Va a ir en dirección diferente desde este tiempo. No va a ser la misma persona más. Pero algunas personas nunca han experimentado algún cambio. Son solo los mismos. Solo aceptaron unas instrucciones adicionales o enseñanzas o doctrinas que habían oído, y ellos son así realmente tan buenos que dicen, bien, ustedes saben, quiero saber cómo ser bueno, quiero hacerlo recto, y dicen, es cierto, eso está bien, es que soy tan bueno que solo voy a aceptarlo. ¿Cuántos de ustedes son como eso, hermanos? Solo yo la verdad. Y usted es tan bueno que dice, sí, ¿por qué no? En mi bondad, en verdad, voy a aceptar eso, porque soy tan bueno que quiero creer que eso es verdad y no quiero hacerlo equivocado. Eso no lo salvará ni le dará el Santo Espíritu. No pienso que muchos de nosotros hayan entendido bien eso aún, y necesitamos hacerlo antes de tomar la Pascua. A veces tengo que preguntarme, he tenido que transitar todos estos años si muchos de nosotros entendemos en verdad lo que significa arrepentirse. Leí hace 50 o 55 años, alrededor del tiempo de mi conversión, pudo haber sido poco después, una historia de un predicador metodista. De hecho, era metodista, visitó la iglesia y era un metodista, y usted ve que era una celebridad que llegaba a esta pequeña iglesia. Venía de una ciudad más grande y estaba sobre muchas iglesias y predicaba sobre el arrepentimiento. De alguna forma la gente no podía entender, no era capaz de hacerles entender lo que quería decir. Y muchos de nosotros quizás no lo entendemos, solo qué significa arrepentimiento. Así que había un caballero negro atrás en el edificio de la iglesia. Al final levantó su mano. Por favor, señor, dijo, creo que puedo explicar lo que todo significa. Si pudiera. Bien, el obispo dijo, adelante si usted puede hacerlo, en verdad, más claro y simple para la gente. Bien, esto es lo que pienso que todo significa. Y comenzó a caminar hacia la platea, hacia la plataforma, y dijo, voy al infierno, voy al infierno, voy al infierno, voy al infierno, voy al infierno. Y llegó justo al frente de la plataforma. Y luego dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás aún más rápido y dijo, voy al cielo, voy al cielo, voy al cielo, voy al cielo. Y cuando había llegado atrás dijo, pienso que todo lo que quiso decir usted es, debemos hacer un viraje e ir al otro camino. Y algunos de ellos comenzaron a entenderlo. Significa que tiene que admitir que ha estado yendo en la dirección equivocada. Tiene que admitir que ha estado equivocado. Ha creído equivocado, ha creído equivocado, ha creído equivocado y obrado equivocado. Ha estado equivocado completamente. Y muchos de ustedes nunca han admitido eso. He llegado a saber que aún hombres que han sido elevados en esta iglesia al rango de apóstol, bien, no de apóstol, sino de evangelistas, aparentemente nunca han admitido que han estado equivocados. Son tan buenos que han aceptado la verdad y la han estado aceptando y creído y aceptado las doctrinas en su propia bondad, en su propia justicia, autojusticia, y nunca han logrado salvación verdadera, más que un gato, perro o ganado. Mucha gente entró a esta iglesia y muchos se convirtieron en ministros. Pasaron por el Ambassador College, fueron enseñados, pero nunca tuvieron el Espíritu de Dios y nunca en verdad comprendieron la verdad espiritual. Bien, el Espíritu Santo no le enseña a usted la verdad espiritual. Él debe enseñarle, pero el Espíritu Santo habilita su mente para entenderlo cuando usted es enseñado.
Me temo que algunos no han recibido el Espíritu Santo aún. Bien, mejor asegúrense, hermanos, antes de tomar la Pascua. Quiero hablar honestamente esta tarde porque no estaré aquí, lo siento, este año para la Pascua. Voy a tomarla en Jerusalén. He estado allí antes de la Pascua. No sé por qué pasó, al menos 3 o 4 años ya. He estado en Israel para el tiempo de la Pascua. Y he estado allí porque sé que al menos una vez tomé la Pascua en Brickwood. Y luego en el día de preparación, después de la Pascua, volé de regreso a Tel Aviv y estuve en Israel para el Día Santo. He estado allí, sea para la Pascua o el Día Santo después, 3 o 4 veces. Y parece que es la forma de agendar las acciones una vez más este año. Bien, se nos manda a arrepentirnos y creer antes de ser bautizados, porque el bautismo es solo la ceremonia externa representando su creencia y representando el hecho de que usted se ha arrepentido, de que la vieja vida se ha ido y que usted ahora ha admitido cuán equivocado ha estado y que ahora está comenzando totalmente un nuevo estilo de vida. Me gustaría mostrarle cómo el fundador de una falsa iglesia fue bautizado y no estaba convertido. Y aspiro a que ustedes estén más convertidos que lo que él fue, porque él no estaba en verdad convertido. Está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos 8, comenzando con verso 13. Este fue Simón el mago, y es el tiempo en que Felipe había ido a Samaria y había predicado el reino de Dios. Allí predicó él a Cristo y el reino de Dios. Y así, en el verso 12, cuando creyeron a Felipe, bien, ellos creyeron, predicando las cosas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, eran bautizados hombres y mujeres. Pienso que se nos ha dado a asumir que se habían arrepentido. Solo dice que creyeron. Entonces Simón, bien, este era el jefe de la religión de los misterios babilónicos allí, y todos miraban a él como hombre de Dios, y desde el menor hasta el mayor en Samaria. Entonces Simón mismo creía. Ahora, él creía en Cristo, creía la verdad. Quiero que observe que él creía. También cuando él fue bautizado, ¿cuántos de ustedes han creído que han aceptado la doctrina? Ustedes fueron bautizados. Eso pasó al fundador de lo que la Biblia llama Babilonia, y nos dice salid de allí. Voy a leerles eso en un minuto. Y cuando fue bautizado, siguió con Felipe y se maravillaba de los milagros y de las señales que fueron hechas. Bien, empezando el verso 20 hasta el 22, Pedro y Juan llegaron, y él no entendía que ellos extenderían sus manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo, pues no recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, hasta que los apóstoles llegaron y extendieron sus manos sobre ellos y oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, porque Simón vino y ofreció dinero a Pedro por el Espíritu Santo, y él había creído y había sido bautizado. Ahora observe eso. Ahora él vino a Pedro y dijo, él le pidió que le recibieran dinero para que me des el Espíritu Santo, porque él no tenía el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el Espíritu Santo, don de Dios, puede ser comprado con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Ustedes saben, después que Judas había desertado y había solo 11 apóstoles que quedaban, ellos echaron una suerte, lo que significa una elección de Dios, que cayó sobre Matías y se convirtió en uno de ellos. Así, él tendría parte en ese apostolado. La parte y suerte se refería a ser un apóstol. Y Pedro le dijo, no tengas parte ni suerte. Ven ustedes que él quería ser un apóstol. Y él se hizo a sí mismo un apóstol. Pretendió ser algo después. No tienes parte ni suerte en el asunto, porque tu corazón no es recto a la vista de Dios. Arrepiéntete, le dijo Pedro a él. Él no se había arrepentido y él había creído, había sido bautizado. Hermanos, ¿qué acerca de ustedes?
¿Qué acerca de ustedes? ¿Saben en verdad qué significa arrepentimiento? Muchos dicen, oh, sí. Asumo que era pecador, así que voy a creer. En su propia bondad usted lo hace. No creo que eso es arrepentimiento, hermanos. Sé que eso no es para mí. Yo no lo pude entender de esa forma. No recibí el Espíritu de Dios de esa forma. Tuve que experimentar algo que significa la muerte de este viejo yo. Ya estaba muerto, pero yo no lo supe, que yo tenía que dejarlo morir y permitir a Cristo que pusiera vida en mí a través de su Santo Espíritu. Vendré a eso más tarde, pero Pedro le dijo, arrepiéntete, por tanto, de esta iniquidad y ruega a Dios para que quizás el pensamiento de tu corazón te pueda ser perdonado. Él tenía un motivo equivocado de corazón, pero él no se había arrepentido, pero había creído y sido bautizado. Bien, ¿quiénes son seguidores de ese Simón hoy? Él continuó de algún modo y organizó lo que se volvió finalmente la más grande religión en este mundo, que es conocido hoy como cristianismo. Él fue el fundador real de lo que el mundo ve como cristianismo hoy. Y ustedes lo encuentran descrito en Revelación 17, verso 5, en letras mayúsculas en mi Biblia y probablemente en las suyas. Revelación 17, verso 5. Y sobre ella es descrita como una gran ramera, una gran señora ramera. Y sobre su frente, y una iglesia es siempre referida en sentido femenino, porque la verdadera iglesia de Dios es la novia prometida de Cristo para casarse con Cristo a su segunda venida. Pero tenemos aquí una falsa iglesia, y ella es una ramera, y es madre de rameras, y sobre su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, o la religión de misterio babilónico, que se vuelve grande, la madre de prostitutas y abominaciones de la tierra. Sus hijas salieron de ella en protesta, como una hija sale de su madre al nacer. Y los protestantes salieron de la Iglesia Católica Romana en protesta, y eso es llamado cristianismo. Y fue iniciada por el mismo Simón, y él tenía el título de Pedro, y él es el Simón Pedro de la Iglesia Católica Romana. Con frecuencia es pronunciado Pedro con E, pero con frecuencia es pronunciado como A, y lo pronunciamos Pater. Bien, Mater significa madre. Los alumnos graduados de la universidad ven a su universidad como su alma mater o madre. Jesús, apodado, no Pedro, sino Simón. Su nombre originalmente fue Simón también, Simón Bar Jonas, o hijo de Jonás. Jesús lo apodó, y apodó significa que le dio un título, y el título es, revisen en el diccionario, encontrarán 2 veces en la Biblia que dice que él fue apodado Pedro, y apodo es un título que designa su ocupación, y ese es el título que designó a los jefes religiosos, líderes religiosos. Así es como llaman el papado, al papa hoy. Bien, ahora tomemos 1 o 2 casos de historia. Tomemos el caso del apóstol Pablo. Me gustaría ir a Hechos capítulo 9. Regresemos a Hechos de nuevo al capítulo 9 y comenzando con verso 1. Me gustaría primero leer los primeros 16 versos. Quiero que capten esta experiencia que Pablo experimentó. Quiero darles algún caso de historia y vean si ha tenido una experiencia como esta. Su nombre original fue Saulo, de la ciudad o pueblo de Tarso. Y Saulo todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote. Tenía odio. Él estaba ardido por esto, emocionalmente airado, con odio y venganza contra los cristianos. Quería destruirlos, quería matarlos. Así que fue al sumo sacerdote y deseó de él cartas a Damasco para las sinagogas, para que se encontrara alguno de este camino. Vean que este camino es el camino de vida. Usted se arrepiente de su viejo camino de vida y se vuelve al camino de vida de Dios. ¿Y cuál es ese camino de vida? Es el camino que Dios siempre ha vivido. Ustedes leen del principio de Dios en 1 de Juan 1, versos 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, y sucesivamente. Bien, Dios y la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. La palabra era un personaje. La palabra fue hecha carne, y estuvo entre nosotros, y se volvió a Jesucristo.
Verso 14. Pero la palabra estuvo con otro personaje llamado Dios, y la palabra también era Dios. Bien, John puede estar con Smith, pero John es también Smith. Quizás John es hijo de Smith o padre de Smith, uno u otro, pero Smith es una familia, y en este caso Dios es el nombre de familia. Así es como llegamos a su familia, hijos engendrados. Sí, realmente somos engendrados y recibido el Espíritu Santo. Somos engendrados en la familia de Dios, y eso es por lo que somos llamados Iglesia de Dios. Bien, el Antiguo Testamento, ellos no eran hijos de Dios, eran hijos de Israel. No se llamaban la congregación o Iglesia de Dios, se llamaban la congregación de Israel. E Israel era Jacob, y el nombre de Jacob se convirtió en Israel. Ese fue el nombre de Jacob, Israel, un ser humano. Ellos fueron sus descendientes físicos. Pero ya somos, si tenemos el Espíritu de Dios, ya somos engendrados como hijos de Dios. Pero llevamos el nombre de familia tal como Dios. No somos metodistas, no somos presbiterianos, no somos congregacionales, no somos católicos romanos. Somos el pueblo de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Ahora observe. Quería cartas para ir a la ciudad de Damasco, que es hoy la antigua ciudad en el mundo, que aún existe, para las sinagogas, que si encontrara alguno de este camino, es el camino de vida de Dios, el camino cristiano, que Cristo enseñó. Bien, que fueran hombres o mujeres, los llevaría atados a Jerusalén para ser castigados, a ir a prisión, al tiempo que viajaba. Bien, él respiraba ira, queriendo matarlos, y llegó cerca de Damasco. Debe haberse acercado a las afueras de Damasco. Y de pronto, una señal lo envolvió, justo del cielo, y cayó a tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Es duro para ti dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y atónito, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Algo pasó y supo que Dios lo había lanzado al suelo. Fue sacudido emocionalmente. De pronto se dio cuenta de que estaba persiguiendo en verdad a Dios y fue afectado con ceguera. Fue una cosa emocional para él. Pero solo emoción no es suficiente. No fue en verdad una cosa de emoción. Era una cosa mental, espiritual. Quiero decir, había un contexto, un contenido emocional. Pues esto en verdad era una cosa muy seria para él. Temblando y atónito, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá qué debes hacer. Le estaba dando una orden. Vean si él iba a obedecer. Y los hombres que estaban con él estaban mudos, oyendo una voz, pero sin ver a alguien. Y Saulo se levantó del suelo, y cuando fueron abiertos sus ojos, estaba enceguecido, y no vio a alguien. Estaba ciego. Pero lo tomaron de la mano y lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin vista, ciego, y no comió ni bebió. Y esa fue una tremenda experiencia que lo sacudió. Créanme, esto lo sacudió. Esto no fue una cosa fácil que él solo oyó algo. Oh, sí, soy tan bueno que supongo que lo acepto. Me pregunto cuántos de ustedes llegaron a la iglesia de esa forma. Me pregunto cuántos de ustedes fueron derribados hasta en verdad sacudidos de raíz, sabiendo cuán equivocados habían sido, admitiendo cuán equivocados fueron todo el tiempo. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y a él le dijo el Señor en visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Principal y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión un hombre llamado Ananías, a quien Cristo le estaba hablando ahora. Entra y pon tus manos sobre él para que pueda recibir vista. Y Ananías replicó, Señor, he oído mucho de este hombre y cuánto mal ha hecho a los santos en Jerusalén. Todos hemos estado haciendo mal, pero lo hemos reconocido. Nos damos cuenta de cuán malos hemos sido. Algunos de nosotros hemos sido tan buenos, nunca tuvimos que arrepentirnos. Ustedes han sido tan buenos que nunca tuvieron que arrepentirse.
Oh, hermano, yo lo hice. Si no, no estuviera aquí enseñándoles hoy. Y aquí Él tiene autoridad del sumo sacerdote para aprisionar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un vaso escogido para mí. Pablo no era un voluntario, quería ir por otro camino. Dios lo llamó, lo derribó, Dios lo escogió. Si usted ha sido llamado, fue porque Dios lo llamó. Pero algunos de ustedes no han sido derribados de esa mala forma. Pero algunos de ustedes no han sufrido tal experiencia que en verdad los sacudió, como a Él. Vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante gentiles y ante reyes y a los hijos de Israel. Tenía que ir ante reyes, porque le mostraré cuán grandes cosas debe sufrir por causa de mi nombre. Pablo tenía que sufrir muchas cosas por Cristo. Hermanos, he tenido que sufrir muchas cosas por Cristo. Cuando le entregué mi vida a Él, hace unos 56 años, antes, en la primavera de 1927, yo supe que Jesús dijo que si ellos lo persiguieron a Él, a nosotros nos perseguirían. Y supe que yo sería perseguido. Yo calculé el costo, y cuando me di a mí mismo a Él, lo hice sabiendo que iba a tener que sufrir. Y he sufrido de esto, y he estado sufriendo justo ahora, en este minuto, en forma que la mayoría de ustedes no lo entiende. Y no voy a revelar mucho de eso a ustedes. Y Ananías emprendió su camino e ingresó a la casa. Déjeme ver, quería leer. No, es todo lo que necesitaba leer. Solo quería leer esa parte. Así que tenemos la experiencia por la que Pablo fue. Fue una experiencia, esta conversión que él experimentó. Bien, Pablo no fue físicamente torturado, pero el mismo conocimiento de que fue Dios quien lo derribó, lo sacudió y sacudió su mente espiritualmente. Y de pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Iba por camino equivocado, estaba haciendo lo equivocado. Él era malo y estaba haciendo lo malo. Y de súbito se dio cuenta de eso. Y su completa actitud y la intención de su vida cambió. Había estado persiguiendo el dinámico celo. Él estaba, ustedes saben, la gente solo, no sé, son como si no hubiera vida en ellos, parece. No son dinámicos, no son luchadores, transcurren tan fácilmente. Pablo no era así. Él era hombre vigoroso. Y ahora, cuando Dios lo volvió en la otra dirección, Él se volvió un más grande cruzado por Cristo. Quizás cruzado es una palabra equivocada, porque Él no iba intentando salvar a la gente, más que era Cristo el que lo hacía. Y su vida estaba equivocada e iba por el camino equivocado. Y Él indicó que se rendía. Véalo otra vez en verso 6. Y Él, temblando y atónito, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él empezó a obedecer a partir de ese minuto. Y toda su vida dio la vuelta y comenzó a ir por el otro camino. Comenzó a vivir una clase distinta de vida, completamente. Así que Pablo no se convirtió en cristiano solo en su propia bondad, que era tan bueno que dijo, bien, lo voy a aceptar. No, en su bondad, él estaba respirando ira contra los cristianos. Él quería verlos muertos si pudiera. Tuvo que darse cuenta de cuán equivocado estaba. Bien, ¿cuánto fui sacudido? Con frecuencia he dicho que fui sacudido, derribado muy distintamente a Pablo, pero lo fui. Fui derribado porque yo estaba viviendo de una forma diferente. Cuando yo tenía 16 años de edad, fui de pronto inspirado por la ambición. Un hombre que me empleó en vacaciones de verano me dijo que yo iba a hacer grandes cosas en la vida, que yo iba a ir a algún lugar. Él me adulaba, pero me motivaba y me daba golpes de espalda y me decía que yo iba en verdad a hacer cosas. Y yo comencé casi a creerlo. Nunca creí algo así antes. Y me volví ambicioso a la edad de 16. Y supe que las ambiciones significan un deseo más duro esfuerzo y el trabajo para cumplir ese deseo, y supe que significaba avanzar en gran esfuerzo. Bien, me volví deseoso de todo lo que era físico y carnal en este mundo. Yo quería ser considerado cuando fuera maduro, pero solo tenía 16. Pero quería ser considerado exitoso por los hombres exitosos. No era que quisiera mucho dinero. Yo quería las cosas que podría comprar con dinero, eso es verdad. Pero no estaba pensando solo en acumular dinero, nada de eso. Pero quería ser visto como exitoso por los exitosos. Y comencé a llenarme de autoconfianza.
y comencé cuando estaba en el colegio, gastando mucho tiempo en la biblioteca pública, estudiando otros libros aparte de los libros del colegio, en filosofía, en negocios, en administración y otras cosas, como esas que encontraba en la biblioteca, no los de ficción. Había estado leyendo mucha ficción. Leí de Dick Merriweather y de Frank Merriweather y todas esas cosas, y a Mick Carter. No creo que ustedes recuerden eso. Eso fue antes de mis 16. Pero ahora comencé a leer cosas serias y me llené de británico y llegué a ser muy exitoso. E hice algo de análisis, un examen para evitar ir como la proverbial cuña cuadrada en hueco redondo, para descubrir lo más apropiado en que pudiera ser exitoso en la vida. Escogí la profesión que seguí y cerca de la edad de 28 estaba haciendo lo que el valor del dólar hoy sería al menos $250,000 por año. No muchos hombres a la edad de 28 han llegado tan lejos, y yo había sido muy exitoso. Entonces, en 1920, fui derribado. En 1920 hubo una fugaz temporal depresión. Fue una depresión muy seria, siguiendo al final de la Primera Guerra, que terminó en 1918. Y en 1920 golpeó este país, y todos mis clientes, de los que dependían mis ingresos, eran firmas como J.E. Case y gente de herramientas de campo, y John Deere y compañía, la Mullen Plow Works, la Avery Company, una gran compañía de maquinaria, y otras compañías como esa. Y todas cayeron en bancarrota y perdieron todo lo que tenían. La compañía Goodyear era otra compañía entre mis clientes en ese tiempo. También cayó. Bien, el nombre de la compañía continuó. Una nueva administración se estableció. Bien, un nuevo inventario fue ofrecido y un nuevo capitalista llegó y una nueva administración se instaló y las compañías regresaron, pero la misma gente que había en ellas era todo lo que tenían. Y mis negocios fueron totalmente barridos debajo de mis pies. Y no fue por mi culpa. Yo nunca causé esa depresión. Bien, en 1924 hice un viaje que tomó 18 días desde Des Moines, Iowa, hasta Salem, Oregón. No había grandes autopistas en esos días. Eran solo caminos de barro en Iowa, polvorientos caminos, algo de pavimento cuando llegamos al extremo oeste. Tuve que quitar el polvo de las llantas y otras cosas en un carro Ford. Finalmente llegamos a Oregón en probablemente 18 días por todo el verano de 1924. Bien, empecé a construir otro negocio en el campo de la publicidad. Estaba doblando el negocio de todos mis clientes. Mi trabajo era eminentemente exitoso. Había sido duro recuperarme. Yo había sido derribado. Ahora estaba ganando confianza otra vez. Y de pronto algo pasó. Todo lo de mis clientes fue afectado. Y no podía gastar dinero en avisos locales, ya más. Mi negocio fue de súbito barrido de mí. Y yo tenía cada cliente, todos desde Oregón a Washington, en mi campo. Eso arrasó con mi vida. Yo era ambicioso, quería ser exitoso en todo, y esto parecía, me dije que yo era el rey Midas en reversa. Ustedes saben, todo lo que tocaba el rey Midas se volvía oro. Todo lo que yo tocaba se volvía nada, solo que me volvía el rey Midas en reversa, y toda confianza se fue de mí. Yo era un hombre azotado, fui reducido a pobreza. Es el tiempo en que usted me oyó decir que había estado haciendo $250,000 al año antes de eso. Yo tenía aquellos lujosos zapatos que ustedes me oyeron decir. Ya las suelas tenían huecos. Un par de eso era todo lo que tenía, con huecos en la suela. Oh, y yo tenía un solo vestido para cada día de la semana. El único que llevaba, el único que tenía. Estaba deshilachado, feo de ser presentable más. Era invierno en Oregon. Yo solo tenía un abrigo con un hueco grande en la parte media. Era solo una chaqueta y era un frío invierno. Pero finalmente fui convertido. Cuando estaba en esa condición, fui desafiado y tuve que comenzar a estudiar la Biblia. Y comencé a saber que todo lo que había aprendido era erróneo. Y dejé que Dios borrara todo lo que había creído de mi mente. Me di la vuelta y comencé por el otro camino. Había sido azotado, golpeado y finalmente fui conquistado por Dios. Yo no lo obtuve, ni recibí, ni acepté a Cristo. Yo me di a Él. Por supuesto que lo acepté, pero ustedes saben lo que quiero decir.
Fue más que solo obtener, fue dar mi vida entera a Él. Y lo hice en pobreza. Había sido derrotado. Había sufrido un abatimiento emocional, un terrible abatimiento. Y ahora empecé a tener una especie de confianza, totalmente diferente. No era autoconfianza. Empecé a tener la fe de Cristo. Empecé a tener confianza de que Cristo, como en los servicios de esta mañana, tuvimos la canción, Nunca caminaré solo. Supe que nunca tendría que caminar solo, que Cristo estaría conmigo, si deseara estar con Él. Tuve que ir por su camino. Tuve que ser conquistado por Él. No creo que alguien reciba el Espíritu Santo hasta que el espíritu humano sea conquistado por Dios y su espíritu. Con frecuencia pienso en la energía de un joven corcel. Usted intenta montarlo y él intentará lanzarlo a usted. Nada puede hacer usted. Usted tiene que domarlo para que sea conquistado. Luego usted consigue un enérgico corcel, pero él se vuelve de gran valor, pero tiene que ser domado. Ustedes saben, Dios tiene que romper nuestros deseos y domarnos, y tenemos que ser traídos al punto de rendición a Él. ¿Cuántos de ustedes han sufrido tal experiencia? Ustedes saben, Dios tiene que romper nuestras voluntades y domarnos. ¿O ha visto usted la verdad solo en su propia bondad? Ok, es cierto, voy a aceptarlo. Soy tan bueno que quiero aceptar eso y voy a ser un cristiano de aquí en adelante. Me pregunto en verdad si usted ha recibido el Espíritu de Dios. Me pregunto si usted tiene ese mal. Yo no. No el apóstol Pablo. Ni Pablo ni yo lo tenemos. Tuve que ser azotado, tuve que ser conquistado. Bien, tuve que confesar y admitir cuán equivocado había estado. No solo hice lo erróneo, estaba erróneo y me equivoqué todo el tiempo. Tuve que llegar a una nueva actitud de vida, nuevo propósito de vida. Todo algo nuevo y algo todo diferente. Quiero mostrarles algo acerca de David. Saben, mucha gente nunca entendería cómo David pudo ser llamado un hombre según el corazón de Dios. Bien, ¿cómo pudo ser él llamado un hombre según el corazón de Dios? Vea las cosas que hizo. Dios no le permitió construir el templo. En Jerusalén, cuando le pidió a Dios, Dios pensó que era muy buena idea y quiso construirlo, pero dijo que no dejaría a David construirlo porque David era un hombre de guerra. Él derramó mucha sangre, matando a la gente en batalla. Y no solo eso, sino que cuando Dios le dijo que no censara a su población, él siguió y lo hizo de todos modos y desobedeció a Dios deliberadamente. Y Dios en verdad lo azotó y lo castigó por eso. Y en otro tiempo, vio a una mujer desde su ventana bañándose, y supongo que la ventana de ella estaba abierta. Ella debe haber estado en alguna parte muy cerca de su palacio, pero él era el rey. Así que dijo a algunos de sus siervos, traedme esa mujer aquí. Y ella quedó en preñez. Y su esposo estaba lejos de casa, en la batalla, en guerra. David estaba en problemas. Tenía a esta esposa de otro hombre preñada, y David no supo qué hacer. Así que se habló con el general del ejército y dijo, regresa a casa este hombre. Y cuando él llegó, le dijo, puedes quedarte en casa por un par de noches con tu esposa antes de que regreses. Pero él dijo, no voy a disfrutar yendo a la cama con mi esposa cuando todo el resto de mis pares están allí fuera batallando. Y ellos no pueden tener una buena protección o una hermosa casa o algo como eso. Así que él durmió fuera. Ni siquiera entró en la casa. David estaba contrariado, no sabía qué hacer. Estaba como rata en la esquina, atrapado, e intentó de alguna forma librarse. Ahora hizo lo peor, aún después de haber cometido adulterio con la esposa de otro hombre. Luego envió una nota con el mismo hombre al general del ejército y dijo, coloca a este hombre al frente de la batalla, donde él se elimine a sí mismo. Y fue asesinado. David ahora se volvió asesino. Y Dios envió a Natán el profeta a decirle lo que había hecho. Voy a mostrarle lo que David sufrió. En el Salmo 51 tenemos la oración de David cuando despertó y finalmente se dio cuenta de lo que había pasado. La mayoría de la gente diría, cualquiera que haya hecho esas cosas no es bueno. Dios no podría usar un hombre como tal. Y aún pienso que ellos deben entender el juicio del llamamiento de Dios a un hombre como David, un hombre según su corazón. Aquí tenemos por qué David, un hombre según el corazón de Dios. Observen su oración. Estaba clamando a Dios, dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo con tu tierno amor, de acuerdo con la multitud de tus tiernas misericordias. Borra mis transgresiones. Ahora él comienza a admitir sus transgresiones. Está admitiendo cuán equivocado estuvo.
Lávame plenamente de mi iniquidad, y límpiame de mis pecados. Ahora él está confesándolo, porque reconozco mi transgresión, y mi pecado está siempre ante mí. Ahora observe el verso 10. No lo leeré todo, pero solo observe esto. La oración en verso 10 dice: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Él confesó sus pecados, y David nunca lo hizo de nuevo. Hermanos, cada uno de ustedes ha pecado. Pueden pensar que nunca han pecado tan mal como otra persona, y la mayoría de la gente piensa que si otras personas no lo han descubierto, todo está bien, en tanto que nadie lo sepa. Pero déjenme decirles algo: Dios conoce cada pecado que usted ha cometido. Cada uno de ustedes ha pecado, y Dios sabe todo eso, de cada uno. Mejor que se asegure de que han sido perdonados antes de que tome la Pascua. Quizá ya están perdonados. No significa pedir millones de veces el perdón. Una vez perdonados, están perdonados. Pero mejor asegúrese de que lo han sido. Si es así, es maravilloso, y espero que ya lo estén. Observe ahora en Efesios capítulo 2. En el mismo comienzo del 2 capítulo: y Él os ha avivado o hecho vivos, que estabais muertos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros ha estado espiritualmente muerto en delitos y pecados. Delitos contra Dios y la ley de Dios. Estábamos espiritualmente muertos. Pero ahora, si tenemos el Espíritu de Dios y nos hemos arrepentido, si hemos sido conquistados y recibido el Espíritu de Dios, eso lo cambia todo. En los cuales en tiempos pasados caminabas de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, que es Satanás. Y es el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, y cada uno de nosotros era un hijo de desobediencia, y el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros. Quiero leer algo en que no había pensado, pero pienso justo ahora. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído os declaramos, que vosotros también tengáis compañerismo con nosotros. Y en verdad nuestro compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí estamos teniendo compañerismo. Aquí estamos en la iglesia. Ustedes saben que en espíritu, tanto Dios el Padre y Jesucristo están justo aquí en este auditorio esta tarde con nosotros. Y estamos teniendo compañerismo y comunión con ellos en esta tarde justo ahora. Yo amo esa hermosa música que el coro cantó en los servicios de la mañana. Nunca caminarás solo. Pero dos no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo. Y una vez nos hemos arrepentido, una vez hemos sido conquistados, no puede caminar con Cristo si no está de acuerdo con Él. No puede caminar con Dios Padre hasta que se haya arrepentido, porque en el pecado no hay acuerdo con Él. Usted ha logrado rendirse, quiero decir una rendición real como cambio de vida, una actitud cambiada, una meta cambiada de vida, todo un propósito cambiado. Pero usted va a pecar de nuevo aún después de eso. Y todos lo harán, puesto que han sido convertidos, quiero decir. Cada uno de ustedes ha pecado más o menos. Así que leemos aquí en verso 9. Sí, nosotros cristianos, está hablando de cristianos, sí confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hemos pecado, pero no estamos en desacuerdo con Él. No intentamos pecar, pero nos deslizamos, olvidamos, o quizás nos descuidamos. Quizás no habíamos seguido una oración tan frecuente como deberíamos. Quizás nos deslizamos por un rato. Tal vez han pecado desde que fueron convertidos. Pero sí confesamos aquellas cosas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora va justo al siguiente capítulo. Hijitos míos, estas cosas os escribo a aquellos en la iglesia, para que no pequéis. Si alguno que es creyente peca, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por el mundo entero. Demuestra lo que quiso decir. Si nosotros en la iglesia pecamos, Él nos perdonará. Pero no cambia su mayor actitud, ni su meta en su mayor propósito. Y puede todavía tener el Espíritu Santo. Pero si no se arrepiente, si no lo reconoce, y usted continúa así, muy pronto usted estará perdido completamente. Quiero describir esto así.
Usted está en un bosque frondoso. Hay tantos árboles que usted no puede ver, aún a 10 pies adelante. No tanto como en mi caso. Yo he estado en el área, en aquel campus de Big Sandy. Solía estar tan espeso en árboles y arbustos. Uno ni siquiera podía ver a 10 o 15 pies. Pero si usted está en un gran bosque, en una oscura noche sin luna, sin luz, sin luna, y solo hay una salida, y hay una luz allí, y la luz funciona, y usted sigue esa luz, esta lo conducirá afuera. Pero si usted no sigue esa luz, no llegará a ninguna parte. Usted no va a ver muy lejos. Y le digo, dentro de poco tiempo, esa luz se perderá. No la encontrará de nuevo. No sabrá por dónde seguir ahora para encontrarla. Y usted no sabrá cuál es el este, oeste, norte o sur. No, al menos hasta el siguiente día. Usted estará perdido en el bosque. Bien, la Biblia es una lámpara bajo nuestros pies, pero esa lámpara debe tener aceite en ella. Usted lee eso en el capítulo 25 de Mateo, porque justo antes de la venida de Cristo está realmente hablando de los laodiceos, la iglesia entonces, y la mitad de las vírgenes que eran cristianas dejaron agotar el aceite de las lámparas. Sus lámparas son las Biblias, pero el aceite es el Espíritu Santo dentro de ellas, hablando por supuesto figurativamente, en lenguaje simbólico. Y he observado que aquellos que se han ido de nosotros, que rechazan algún punto o quizás 2 puntos, y siempre que ellos no se arrepienten, en poco tiempo rechazarán otra doctrina y luego otra, y entonces muy pronto han abandonado todo junto y es demasiado tarde. Bien, si usted comete un error, si usted peca y confiesa sus pecados, mejor que lo haga rápida e inmediatamente, y no será demasiado tarde. Y Él será fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiarlo de toda injusticia. Pero hermanos, algunos se han ido de este cuerpo y de esta iglesia y nunca confesaron sus pecados definitivamente. Y comenzaron a cometer otro pecado y luego otro. Luego entonces abandonan definitivamente. Ya no creerán en nada. Han ido más lejos y más lejos y más lejos. Bien, es bueno tener esta temporada pascual una vez más en este año. Y es bueno tener esta oportunidad de examinarnos. Y recordar que cuando quiera que cometemos un error, quizá fue sin pensar o deliberadamente, pero usted vuelve en sí mismo y se llega a dar cuenta y se arrepiente rápido. No piense, soy indigno de arrepentirme. Usted nunca será demasiado indigno para ir a Dios y pedirle perdón y pedirle que lo regrese al carril. Toda esta iglesia ha ido en error y tenemos que regresar al carril. Hermanos, ustedes tienen que mantenerse en el carril privadamente e individualmente. Yo tengo que mantenerme en el carril. Yo sé dónde empezaría a salirme un poquito. Y quizás ustedes no lo saben, de que he estado yo mismo regresando al carril mientras he estado regresándolos a todos ustedes a Él. Soy humano también, hermanos. Pero he estado intentando regresar al carril hace mucho tiempo con ustedes. Regresemos todos, porque esto se va a prolongar más hasta que Cristo haya de venir. Espero que todos estaremos juntos y que podamos resucitar y ser cambiados de mortal a inmortal en un momento, en un parpadeo de ojo, y resucitados para encontrarnos con Cristo en el aire cuando venga. ¡Qué tiempo glorioso podrá ser ese! Solo si en verdad nos arrepentimos y reconocemos cuando estamos equivocados, si lo confesamos, si nos decidimos a cambiar. He tenido que confesar que he extraviado a la iglesia en algo que tenía que cambiar. Cuando descubrí que estaba en error, cambié. No tengo que probar eso. Puedo admitir mi error y lo he probado. Lo he probado ante toda la iglesia más de una vez. Pero el tiempo ha llegado para examinarnos. Oh, tengo algo más. Bien, todavía tengo tiempo. Quiero leer 1 Corintios 13, 5. 2 Corintios 15, verso 5. Examínense si están en la fe. Probaos vosotros mismos. Sabed por vosotros cómo Jesucristo está en vosotros, excepto que seáis reprobados. No es demasiado tarde. ¿No estarían ustedes aquí esta tarde si estuvieran reprobados? No es demasiado tarde. No sé, quizás algunos han pecado, quizás se han extraviado del carril. Usted puede regresar y regresar rápido. No se tarde, no espere para mañana. No espere que el sol se ponga hasta regresar. Examínense a sí mismos antes de la Pascua. Y dice, les leeré, examínese cada uno y entonces tome la Pascua. Por supuesto, está hablando de cómo usted la toma indignamente, más que tomarla dignamente.
tenemos que examinarnos a nosotros mismos y deberíamos antes de la Pascua y saber que regresamos al carril caminando con Cristo como debería ser. Así que desearía estar con ustedes para esta Pascua, pero parece que el deber me llama lejos. Tengo que ir a Amán, Jordania. Quizás un día sabrán cuán necesario es que yo vaya. Así que oraré a Dios para que esté con todos ustedes. Y me gustaría pedir que sus oraciones continúen por mí. Estoy seguro de que lo harán. Muchas gracias.